Vamos a poner. Bueno, buenos días a todos. Hoy estamos en Red Global, en nuestras sesiones de las 9 de la mañana. Hoy es jueves, hoy hicimos una excepción para hablar con Mauricio Ordóñez, que es el gerente y fundador de Q Capital. La mayoría de los realtors en la Florida lo conocemos, igualmente muchos clientes, porque nos han ayudado con muchos préstamos y gestiones a hacer, no solamente en el área de Miami, sino también en otras partes que Mauricio nos va a comentar. También tiene oficinas en Latinoamérica. Pero eso nos va a contar un poco de esto. Y hoy la reunión, el objetivo es conocer más los conceptos de alguien que está totalmente convencido de que Miami es el centro de atracción de los grandes inversionistas o de las grandes fortunas también, lo cual nos modifica el entorno a todos. Mauricio, como tú sabes, esta comunidad de Red Global está conformada por brokers realtors de diferentes compañías y a su vez también de diferentes partes en el mundo. Pues también hay de España, hay de Colombia, entran de Argentina, en fin. Entonces, eso es, yo soy Omar Jiménez Cano, el Realtor en Florida, y estoy al servicio de todos ustedes. Con estas reuniones también hemos avanzado mucho, estamos siempre actualizándonos. Entonces, bueno, cuando vayan a conversar, cuando tengan alguna pregunta, por favor la pueden escribir en el chat primero, o segundo, levantar la mano para que podamos dar el orden de la entrada de las personas que quieren conversar. Acabaremos faltando unos 5 minutos para las 10, para que todos sigamos con nuestras actividades y compromisos. Mauricio, estamos contigo, entonces cuéntanos brevemente Q Capital, antecedentes también tuyos. Ya sabemos que el arquitecto Mauricio es un gran arquitecto también de las finanzas, entonces, adelante. Mi Omar, gracias. Y veo que estás enchaquetado, entonces allá por la tierrita me imagino está haciendo frío, me contaron. Pues algo, pero realmente es más la costumbre de ponerse aquí algo para evitar que, como aquí no hay aire acondicionado central como allá. Yo sí tengo mi buen aire, entonces estamos bien enchaquetados también. Buenos días a todos, mi Omar, la verdad, gracias por tenerme aquí un ratico. Como sabes, pues, como lo dijiste, yo soy un pro Miami, un pro Estados Unidos. Este país en el año 96 me recibió con los brazos abiertos y he pasado varios ciclos asustadores, sin dinero, con dinero, y hoy estamos viviendo creo que otra etapa diferente, y siempre digo que para bien. Entonces, voy a hablar un poquito de la perspectiva un poco mía y lo que estamos viendo nosotros los bancos. Primero que todo, no es una mentira lo que está pasando en Miami, particularmente. Orlando tiene otras características donde hago muchos préstamos hoy, pero para que tengas una idea, donde yo más estoy desembolsando hoy créditos hipotecarios es en Houston, Texas. ¿Ok? Te iba a decir que bien Texas es atractivo, parte del cinturón del sol, y claro, tiene la ventaja de estar cerca de los mexicanos, así como California Correcto. también, y California también, pues, antes tenía mucha inversión de Asia, ¿no? Pero bueno, estamos contigo. También, entonces es parte, digamos, de lo que como empresa hacemos como estrategia. Vemos, nos enfocamos en el inversionista internacional, también hacemos muchos inversionistas americanos, pero nuestro foco y nos hacemos conocer por el tema de inversionista internacional, y mi estrategia es precisamente porque hay 50 billones de dólares que se compran al año por los extranjeros. Entonces, en el buen sentido de la palabra, tengo un poco menos competencia de los trillones de dólares que se venden aquí domésticamente. Los bancos estamos hoy muy tranquilos, Omar, y esto es parte de lo que tengo así. Todos los días me llaman y me dicen, Mauricio, ¿pero crees que va a haber una burbuja? ¿Qué está pasando? Ayer me llamó un realtor y me dice, Mauricio, llevo en mis notas, en mi celular, 104 proyectos nuevos. Quiere decir que si el promedio de los proyectos es 300 unidades, hay un montón de unidades. Sí y no, entonces tenemos que ver la historia, como digo yo, qué pasó en el 2000, cuántas unidades en el 2000, después 2010, y estos son como ciclos de los 10 años, llamémoslo así. Obviamente estos 104 edificios todos no van a estar al tiempo. Ahorita vamos a ver Miami, van a empezar a cerrar, o ya están empezando a cerrar 6 edificios nada más de lo que se vendió hace 5 o 8 años atrás. Entonces, son los ciclos que estamos viendo. Miami, pues hoy, como todo el mundo sabe, los billonarios están viniendo acá.
El señor de Citadel se está construyendo una casa de $1 billón en Palm Beach, acaba de comprar una marina para poder estacionar su yate y el de los amigos. Está haciendo un montón de cosas que yo creo que no invertiría dinero acá si no sabe algo que no sabemos. Lo mismo digo del señor Buffett. Le acaba de meter $1 billón en efectivo a D.R. Horton y Lennar. Algo sabe que no sabemos. Y te voy a poner un ejemplo. Buffett se lo metió hace un par de semanas atrás y esta semana salió Lennar que va a construir 6,000 casas nuevas en Miami. Cosas, digamos, que no saben. Entonces, Miami está saturado, particularmente. Yo no sabía. A mí me llamaron los de Lennar, que somos preferred lenders de Lennar, y me dicen, Mauricio, ¿qué está viendo usted? ¿Qué está pasando? Entonces, tenemos siempre una comunicación una vez al mes. Y ellos me contaron que ellos, después de Chrome Avenue, yo pensé que todo era pantano, ellos tienen tierras compradas para construir los próximos 80 años. Imagínense. Pero la ciudad no da permisos hasta no entender la demografía y que lo necesita. Pues resulta que ya le dieron a entender que la demografía en Miami sí lo necesita y van a construir estas casas. Por eso el señor Buffett, pues obviamente le está metiendo $1 billón. No solamente acá, en Orlando creo que van a construir 15,000, en Tampa van a construir 23,000. Entonces, es ahí donde, esto es lo bueno que está pasando en la Florida en general. Y en los bancos, yo siempre he dicho, Omar, como hemos hablado muchas veces, la tasa de interés nunca ha sido un motivo de por qué no invertir aquí en los Estados Unidos. La tasa de interés no está en lo más alto, no está en lo más bajo. Para mí son tasas de interés muy atractivas. Para mí, el hecho de conseguir tasas de interés entre 6 y 7%, a diferencia de España, llamémoslo así, pues es muy diferente que nuestros países en Latinoamérica. Y lo bonito del sistema americano es que si nosotros como americanos queremos comprarnos una propiedad de inversión, es la misma tasa de interés que tiene un inversionista extranjero. Entonces, esto es parte de lo que estamos viendo. Los bancos están muy tranquilos. Hoy sabemos prestar, cosa que en el 2008 no. En el 2008 éramos muy responsables. Hoy los bancos no son irresponsables. Y vemos cosas positivas, mi Omar. Sí, a ver. Sí, ahí está el micrófono abierto. Sí, como tú dices, y también nos lo contábamos, y es la recomendación que hacemos muchas veces, es diversificar. Tú nos lo contaste en tu diversificación en Estados Unidos también, ¿no? Que eso es importante. También sí habíamos puesto en nuestras notas lo de Lennar que estaba invirtiendo, no sé, en la cantidad de casas que tú dijiste ahí en la misma área de Miami. Lo otro también, los grandes ricos también catalogan a Miami entre los mercados Montview con mayor crecimiento de precios prime en estos próximos 5 años, no solamente también en Palm Beach, sino en el área de los 3 condados. Orlando también tiene otras características, como tú decías, y eso pues está moviendo toda la Florida. Igualmente yo creo que también algo que ellos deben haber visto, no solamente abajo por el área de Miami, sino que es que cada vez, como sucedió cuando la época del oro que lanzaron el tren, se fueron creando más comunidades en las vías. Entonces eso también nos está ayudando a que el corredor, no solamente en Orlando de la I-4, sino también el corredor hacia arriba de donde va parando el Bright Line, ¿no? Que eso también es otro de los factores de crecimiento de la zona. Y como digamos, pues las grandes fortunas, y lo que tú dijiste del señor de Citadel que está construyendo su casa, hay otro que está construyendo también ahí un edificio también, otro no me acuerdo cuál es. Y también algo que vi hoy, por ejemplo, Meliá, los europeos están viniendo también. Meliá va a abrir también un hotel en Brickell próximamente. Sí, nosotros precisamente, yo aprendí, yo todos los días aprendo este negocio, Omar, llevamos muchos años y aprendo. Y me senté con 2 constructores precisamente y les dije, ¿ustedes por qué toman la decisión de construir algo? La respuesta es demografía. Entonces, por ejemplo, la ciudad de Miami, solamente la ciudad de Miami. Acuérdense que lo que acaba de decir Omar, para mí Miami, yo lo hablo el Tri-County Area, que es desde Palm Beach hasta Homestead, que hay 7 millones de habitantes, más o menos. Pero que hay más casas que condominios.
por eso solamente hay 7 millones de habitantes. La extensión es muy amplia, una demografía baja. Pero la ciudad de Miami tiene solamente 450,000 habitantes. Ellos, ¿cómo miden esto? Sobre todo los que hacen condominios para rentas cortas, llamémoslo así. Y depende de los X más de visitantes de la ciudad, deciden construir o no construir. Entonces, la ciudad de Miami, por ejemplo, tiene 10 veces más visitantes al año que la población. Y por eso, digamos, Brickell y las zonas alrededor de Brickell siguen construyendo el tema de condoteles, lo que acabas de decir, el de Visions que se acaba de juntar a Meliá, y ven eso, pues obviamente Meliá no va a poner la firma en algo que no es, porque necesitan analizar precisamente el tema de la demografía. Entonces, hoy hay muchas más visitas y eso, y por ejemplo, del 2026, que van a pasar cosas muy espectaculares. 2026, para el que no sabe y si quiere montar en sus redes, 4 de julio del 2026, Estados Unidos cumple 250 años. Dicen que se van a triplicar las visitas del mes de julio, triplicar las visitas del mes de julio en Estados Unidos en general. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque van a hacer fiestas, van a haber un montón de acontecimientos, etcétera, etcétera. El señor Trump cumple 80 años en junio. Yo no sabía esto, Omar. Por ejemplo, los que más van a venir a ver qué pasa con la festividad del señor Trump, que lo va a celebrar en Palm Beach, es la prensa del mundo. Y la prensa del mundo viene siempre acompañado, el periodista, de 2 personas. Entonces, en esa zona alrededor, pues van a ver, el que tenga propiedades para renta corta, pues va a haber mucho movimiento. El Mundial de Fútbol, yo no sabía esto tampoco. 7 partidos aquí en Miami, 7. Lo que esté 10 millas alrededor de Miami, pronostican que se valoriza entre un 7 y un 15% automáticamente. Esto pasó en Brasil, esto ha pasado en Qatar, esto ha pasado en los mundiales. 10 millas alrededor se valoriza del 7 al 15%. Esperemos que Miami sea también, que no sea la excepción. Entonces, hay muchas cosas sucediendo acá que lo que va a pasar también es lo que el señor Trump logró traer la convención de los 20 grandes del mundo en diciembre acá, pues eso también se va a llenar de gente. Entonces, aparte de todos los acontecimientos que pasan, Miami está. Si ustedes van al Mandarín, por ejemplo, hablan con uno de los vendedores, pregúntenle o ella o a él, que de dónde son gente, los que están trabajando ahí internamente, llevan más de 20 años trabajando en la industria. ¿Qué nuevo han visto? Hoy están viendo compradores de los Emiratos Árabes, cosa que antes no había. Entonces, yo siempre digo que toca invertir donde hay dinero, que es costoso, sí, está bien, hay costoso para alguien, pero para otro no. Entonces, ¿dónde tenemos que tener nuestras inversiones o parte de las inversiones? Pues donde hay dinero, porque se va a valorizar eventualmente más, va a pasar mejores cosas. Y eso es lo que vemos en los bancos. Hoy los bancos donde más quieren desembolsar créditos hipotecarios es en la Florida, más que cualquier otro estado, por estas características. Qué bueno. Sí, son muy buenas noticias, indudablemente, las que nos estás pasando en este momento de los futuros hechos. Yo te pongo un ejemplo, Omar, en cuanto a los bancos. En Miami, si tú vendes una propiedad en Miami, hay más de 100 bancos en Miami que te financian. Orlando habrán 50 a extranjeros. Houston, que hasta ahora está cogiendo fuerza, solamente hay 8 o 9. California hay 5. Donde más bancos tienen apetito de desembolsar créditos hipotecarios es donde ven que hay más acción de las empresas, donde ven que una economía está estable, donde ven el desempleo en la ciudad, digamos, en Florida está la mitad del desempleo del país, en Miami está la mitad de la Florida. Entonces, y esto es lo que vemos los bancos cuando desembolsamos créditos hipotecarios. Buenísimo. No, y también la economía ha crecido mucho, ¿no? Es uno de los estados que más crecimiento ha tenido en la economía en Estados Unidos. El Producto Bruto de Florida es el número 4, ¿no? Está después de New York, California
y Texas también por el petróleo, ¿no? Que también ese es otro factor. Y eso que en el área de la Florida no tenemos las factorías tan grandes como en otras partes, pero así todos somos el cuarto estado en producción. Eso también ayuda a los ingresos de la gente, aunque el per cápita no se puede tener porque hay gente que gana billones y otros ganan pocos miles, ¿no? Pero de todas maneras eso sube el costo de la vida, sí es cierto, pero también el dinero que fluye y que circula. Y cada vez es más alto el nivel de la gente que está llegando al área de los tres condados. Como digo yo, ahí también tenemos la Casa Blanca del Sur, ¿no? No solamente en Manhattan del Sur. Eso Es también así. le da mucha vitrina, como tú decías, del junio, julio del año entrante, con los 250 años, los 200, vamos a ponerlo en 330 años, sumando los 250 más 80 de Trump. Así Entonces, es, así es. pues va a haber mucha festividad y muchos fuegos artificiales, ojalá todo sea para bien, ¿no? También se Así está es. desarrollando en Orlando una fábrica de chips, es lo que tengo entendido. Orlando está aumentando su parte tecnológica, sus inversiones. O Sí, sea la que parte tecnológica y de ciencia en medicina están creciendo mucho en Orlando. sí, además de que Miami también con los hospitales que tienen, tiene buena visibilidad mundial también en la parte de la salud, ¿no? Y eso es otro tema también importante que se fijan mucho los americanos. O sea que bueno, y la parte muy interesante lo de los 100 bancos estando en el área de Miami, que da un indicativo de que la gente está detrás del dinero y del dinero bastante sólido, ¿no? No son fortunas, ¿cómo es que dicen? Capitales migratorios cuando golondrina, ¿no? Que llegan. Golondrinas. Bien. Ese es, bueno, pues interesante. Otra parte de los bancos, se habla mucho y en estos días volvió a salir la noticia sobre sobre Powell y la Fed de que posiblemente tengan que bajar algo más, otros dos recortes sean pequeños. ¿Qué opinas de esa parte? Porque también ha salido de que para que el mercado se reactive en la forma en que estábamos, pues los intereses tienen que ser menores de prácticamente de 5,5, ¿no? Sí, la historia dice que las tasas de interés deben de estar en el 4 al 4,5%. Eso es lo Es que lo dice la que, historia, es la lo que gráfica de piden. la historia. Eso yo creo que si llegamos a final de esta administración. Yo lo que sí creo es, estamos a una tasa de interés a la baja, no a la alza, donde quedan dos charlas por el señor Powell y mínimo debería bajar una vez más. Aquí sigue habiendo un tema de ego, sigue habiendo un tema de preocupación por el tema de aranceles. Hoy los aranceles le están creando mucha liquidez, digamos, al gobierno, pero hay una preocupación a futuro. Claro. Entonces, es lo que está pasando. Y esa preocupación a futuro es la que no ha dejado que baje todavía mucho más la tasa de interés. Están midiendo, o sea, están buscando el termómetro para cómo interpretar este tema de los aranceles eventualmente. Claro. Claudia tiene alguna observación, seguramente Claudia Garón, que es una de las personas que ha promovido también y que ha estado también con nuestro grupo muy fuerte su participación. Gracias, Claudia. ¿Qué nos comentas? Buenos días, ¿cómo están todos? Hola, Mauricio, encantada de verte. Hola, Clau, ¿cómo estás? Bien, bien. Vos que siempre es muy interesante hablar contigo. Tengo varias preguntas, pero como estoy manejando se me olvidan cuáles eran. Número uno, ¿podés decirnos estás diciendo que no solamente Texas, sino en Houston, estás viendo que se está haciendo bien? ¿Cuál es el promedio de venta que se hace allí y el promedio de venta aquí en los tres, Palm Beach, Broward y eso? La otra pregunta es, ¿qué es tu perspectiva pasando ya los días que están sin el gobierno abierto? ¿Qué puede pasar si sigue esto así con los mortgage, el FHA y toda esta historia? Número 3, cuando hablaste de Lenar, perdona que pregunto tanto, de Lenar, y sí, no lo van a hacer todos juntos, pero eso de los 6.000, van a tener que hacer una infraestructura distinta del gobierno o algo del condado, porque para entrar y salir toda esa gente, en lo poquito que hay de rutas, va a estar un poquito complicadito, me parece, no lo sé. Así que después sigo preguntando. Dale, lo primero, sí, el ticket de Houston
En Houston todavía hay mucha tierra por construir. El ticket de Houston, de lo que nos está llegando, son compras entre 350,000 a 550,000 dólares. Casas, particularmente. ¿Ok? El ticket de Orlando está similar a Houston. El ticket de Miami sí es un ticket un poco más alto. Estamos hablando en propiedades de 550,000 a ya hay, acabamos de cerrar un crédito como de casi 4 millones de dólares. Es otro ticket totalmente diferente. Miami, obviamente, la propiedad es mucho más elevada en cuanto al costo del valor. Yo diría que, digamos, son los espectros. Y obviamente el de Houston, pues el inversionista de Houston necesita tener alrededor de 150,000 dólares para poder hacer inversiones. Creo yo también que ese ha sido otro gancho importante y el comprar número en México. Están tratando de entrar a Colombia. Hay varios realtors de Houston precisamente promocionando en Colombia. Nos han invitado a varios eventos allá. Por el monto, digamos, de la cuota inicial es otro tipo de cliente. En cuanto a la preocupación del cierre del gobierno, sí, esto va a afectar muchas cosas. Afecta el tema del FHA, porque afecta al FHA, porque el gobierno, para el que no sepa cómo funciona el FHA, y esto es parte también de un poco la tranquilidad, porque se han aumentado los foreclosures en el país, pero de los préstamos prácticamente que se hicieron cuando ponen poca cuota inicial. Si comparamos hoy préstamos de poca cuota inicial versus 2008 préstamos de poca cuota inicial, aprendimos de los errores y hoy los bancos no te prestan si no hay un seguro del gobierno garantizando estos préstamos, que es el FHA. Entonces el FHA le dice al Bank of America, por poner un ejemplo, préstale a Pedro Pérez $300,000, que si Pedro Pérez no te paga, yo te respondo por el 90% de los $300,000. Entonces, no va a haber como tanta problemática como hubo antes que llegase a venir una oleada de foreclosures, porque el seguro del gobierno pues le va a asegurar al banco muchas cosas. Pero en este momento no pueden desembolsarlo. Por el cierre del gobierno no hay el desembolso de este seguro para garantizar los préstamos. Entonces, el que esté trabajando hoy en préstamos que vengan acompañados del FHA, vayan pidiendo exenciones, porque se va a demorar hasta que el gobierno vuelva a abrir, y obviamente hay una cola. No es que abre y de una vez empiece a desembolsar, va a haber una cola. Entonces, parte de eso. Y lo otro es lo del ENAR. También pregunto lo mismo, Claudia, ¿qué es? ¿Por qué analizan eso? Y obviamente es un estudio de demografía, hay un estudio de vías, donde el ENAR obviamente colabora en hacer esto. Puede que el ENAR, como sabemos, el famoso CDD, a veces se lo pasen a los compradores o ellos lo asuman en el precio de compra, que eso, por eso quiere decir el famoso CDD es la ayuda a desarrollar la infraestructura para que llegue hasta donde está la casa o tengan que ampliar la calle, etcétera, etcétera. Entonces, eso ya también está analizado, ¿no? Y viene obviamente por fases. No van a hacer todas las casas al tiempo, sino van haciendo fases. No sé cuántos años se demorará esta nueva etapa en construir, pero llamen a Mauricio Castañeda o a Ana María Troy, si capaz ellos les pueden indicar al respecto, que son los que se encargan de inversionistas internacionales. Y creo que esas son las preguntas, ¿no, Claudio? Yo pienso también que si se mueve uno, el otro también. El otro es D.R. Horton, que también tiene bastante músculo financiero, ¿no? Ahora, no solamente estos dos, sino también Pulte, que tiene a uno de los propios allá en el Secretaría, es uno de los secretarios de Trump también en la parte de vivienda, y están impulsando, como Trump, la parte de su negocio, quiérase o no, el negocio de real estate. Eso también ayuda. Pero, sí, bueno, yo pregunté precisamente eso y me dicen que el ENAR en Miami tiene muchas más tierras que cualquier otro constructor. Pero Orlando, D.R. Horton tiene un poco más que el ENAR, de tierras que comprar, porque ellos tienen que tener lo que se llama un banco de tierras, ¿ok? Ellos no compraron una tierra, siguen comprando tierras,
obviamente, pero tienen un banco de tierras porque ellos tienen una proyección, tienen que hacer proyecciones a 100 años de construcciones. Entonces, han comprado por años tierras en todo el país. Claro. Sí, no, y el balance, pues como también lo vemos, es que ellos siguen su proyección, son compañías públicas también, por consiguiente tienen que, están más vigiladas, por llamarlo también, y tienen que planificar y tenerle seguridad a todos, ¿no? Así Esa es. parte importante. ¿Qué has visto qué has visto de la EB5, que es otra de las cosas que van también de la mano de los proyectos? EB5 estuve y sería bueno que hablaran con Santiago Vanessa. Vanegas. Él tiene muy claro el tema de la EB5. Hay una, digámoslo, los proyectos en Miami, por eso él estuvo, yo no sé si el que no lo conozca, él estuvo con el alcalde de Miami y le abrió los ojos al alcalde de Miami porque yo pensé también que que Miami tenía asignado tantas EB5, que Orlando tenía tantas, y no, al revés. Hay 10.000 EB5 en el país que pueden ser utilizadas. El que primero las utilice, no hay, que es que tiene que haber aquí tanto, no, no hay tanto así. Y resulta que en Miami hay una escasez de EB5, que eso le ayuda a los constructores obviamente a ahorrar costos, porque el dinero de la EB5 es más barato que un dinero de un préstamo de construcción. Claro, ellos se Entonces, apalancan también en el apoyo de las visas, ¿no? Eso es importante. claro, Esta semana sino que tuvimos a, tiene que saber aplicar y obviamente armar un equipo para demostrarle a la ciudad, al gobierno, porque eso tiene que ser avalado por el gobierno, cuesta. Entonces, por eso es que muchos constructores no invierten de pronto en ese costo de armar el paquete con abogados, porque los abogados son los que cobran. Y, y él está en una campaña, precisamente no para él, que le beneficia a él, pero en general en Miami, porque esto obviamente genera también empleo. sí, nosotros esta semana tuvimos reunión con Alberto Navarro de Habitat, del grupo donde está también Santiago, a quien estamos invitando también a que nos cuente, sobre todo porque él es un buen economista y sus investigaciones también ayudan, ¿no? Eso es también Sí, parte de sí, la... muy interesante. Yo hice un podcast con él de 2 horas y eso que nos quedó corto. Sí, 2 horas. lo vi, lo tengo en audio. Sí, 2 horas lo hicimos, aprendí mucho, es muy conocedor, él obviamente es un constructor y tiene que saber todos los pormenores de la zona para no equivocarse. Interesante. ¿Cómo ves la diferencia entre Broward, que también está creciendo, sobre todo en construcciones alrededor de la playa, además a ese target, ¿no? Eh, y Miami, porque creo que se está moviendo, se está desplazando también las construcciones hacia el norte. Sí, a ver, yo creo que digamos, ¿por En Fort qué, Lauderdale. por qué zonas no se desarrollan tan rápido como Miami? Resulta que el comprador, y ustedes me lo dirán mejor que yo, en preconstrucción, en un 60% es el inversionista extranjero. ¿Ok? El americano está aprendiendo a comprar en preconstrucción. No, no es muy amigo de comprar en preconstrucción. Depende del producto, están aprendiendo. ¿Por qué? Porque el americano quiere ver la propiedad. Ustedes lo sabrán mejor que yo. Entonces, y es lo que yo digo con muchas ciudades, tenemos que educar al comprador internacional, si estamos enfocados en el mercado internacional y de preconstrucción, de la zona. Porque hoy vender Miami es, en el buen sentido de la palabra, más fácil que vender Homestead, o que vender Fort Lauderdale, o que vender Palm Beach, o que vender el mismo Orlando, en ciertas zonas de Orlando, porque Orlando, si le hablas lo que es cerca a los parques, pues es fácil de vender, pero lo que está a las afueras no. Entonces es un tema de que todos debemos de gritarle al mundo lo que está pasando en Fort Lauderdale. Va también, porque obviamente la tierra en Miami está mucho más costosa, entonces estos constructores están buscando mercados alternativos, que es de Fort Lauderdale hasta Palm Beach, que obviamente consta de muchas zonas. Por ahí también vienen muchos proyectos en Pómpano, vienen muchos proyectos importantes antes de llegar a Palm Beach, donde precisamente la gente no entiende.
y capaz si te quieres volver experto en una zona, eso es lo que deberías de hacer, conocerte todos los pormenores para expresarle esto a los inversionistas, porque hay muchas cosas buenas pasando también en estas zonas. Claro, por ejemplo, hay algo que es interesante, ya que hablabas también de de Orlando, de los vacation homes, de los short-term rental, y es que, y también lo dijiste tú, ¿no? Que ellos miran también donde la oferta aumenta para reducir su producción, de los constructores, me refiero. Y pienso que eso es lo que ha sucedido también en Orlando, que en el año pasado y en este, pues lo que son los short-term rentals, los grandes constructores no lo han hecho, más bien han empezado unos nuevos, entre ellos pues está Visions y otros laterales también, que también tienen una oferta grande, o sea que el precio no es solamente de la venta, sino el del precio de la noche para el huésped. Y los precios se han bajado bastante en Orlando por noche. Bueno, en fin, eso es parte del análisis. Sí, por el mensaje de Trump, Omar, nos tenemos que acostumbrar, eso es temporal. El mensaje de Trump y ahorita yo en junio estuve en Colombia y yo la estoy pensando 3 veces invertir allá porque si me quita la visa de turista, ¿qué hago? Y el mensaje es, ¿a quién le quitan la visa de turista? Pues se la van a quitar al que no tiene nada en Colombia o en México. Pero si tienes propiedades y eres empresario, no va a pasar nada. Sí, es lo más seguro, es mucho más de la mala prensa y sobre todo la gente que piensa que todo lo malo va a suceder y nunca proyecta cosas buenas. Eso, por ejemplo, de que le preguntan a uno y usted no le da miedo, aún siendo ciudadano, regresar a Estados Unidos. Entonces mucha gente también dice, no, yo pues no voy, ¿no? Eso también ha frenado un poco el impulso. Pero nos vamos a acostumbrar, es un tema de acostumbrarnos porque la gente está tirando a Madrid. Me pegué unas buenas vacaciones en España y tengo muchos clientes que nos volvimos amigos que eran venezolanos o son venezolanos que se fueron de Miami antes de COVID por tener una mejor calidad de vida, están haciendo negocios allá y me vi con ellos y me dicen, Mauricio, estamos dejando de hacer negocios acá porque el tema impositivo nos está matando. El ganar dinero acá no es tan fácil y están otra vez haciendo negocios acá. Entonces están quedando a vivir allá, pero están volviendo a hacer negocios acá, muchos de ellos en el tema multifamiliar, muchos de ellos quieren construir, pero están otra vez mirando Estados Unidos, particularmente Miami, porque consideran que aquí obviamente el tema impositivo les funciona más cuando tengan alguna ganancia importante. Vale, Claudia, coméntanos. Claudia, adelante. Sí, de lo que hablaste un poquitito, los números dicen que en el condado de Palm Beach más, luego Broward, luego Miami, están comprando mucho contado. Tú dijiste el por qué. Quiero saber si ves algún cambio en alguna de las áreas, en cuál áreas que están teniendo más mortgage, entendiendo que es completamente distinto las personas que compran en Palm Beach y en West Palm Beach exactamente, y en otras áreas. Esa es una. Y la otra pregunta es, yendo directamente a los mortgages, en estos momentos cuando estamos hablando de los fondos hoteles y los fondos regulares con estudios sin las 4 hornallas y todo, ¿cómo está funcionando ahora? ¿Está cambiando un poco? ¿No está cambiando? ¿Qué es lo que tú piensas al respecto? Perfecto. No es, a ver, el que me diga, la competencia que me diga que en Miami está haciendo muchos créditos hipotecarios no es cierto. Hoy Miami y su alrededor está sintiendo lo que se llama una paralización porque estamos llenos de dinero en nuestras propiedades, tenemos mucho equity en nuestras propiedades, pero no tomamos la decisión de vender porque lo que queramos comprar de nuevo, pues la tasa de interés no ayuda. Normalmente hoy un 80% de la población tiene tasas de interés por debajo del 4%. Entonces, si hoy quieres vender para comprar, la tasa de interés va a estar en los 6%. Entonces, no está haciendo sentido común. Por eso el tema, digamos, de compra y venta
aunque es un mercado de compradores, lo que estamos viendo, Claudia, es el vendedor está dando muchos incentivos para vender su propiedad, bien seas constructor o bien no seas constructor. Entonces, este es un momento, digamos, para aprovechar. Es un mercado de compradores, no de vendedores. Y es lo que estamos viendo. Estamos viendo constructores que están dando incentivos con propiedades que van a estar ya para bajar la tasa de interés. Lenar es un caso, diseñamos un programa con Lenar para que el comprador internacional, en vez de tener una tasa de interés del 6,125, puede tener una tasa del 4,125, por ejemplo. Entonces, hoy los constructores... Temporary buy down se llama. Entonces, correcto. Entonces, hoy los constructores están haciendo eso. Por ejemplo, salió el de Visions hoy, que va a pagar un 10% de comisión. Lenar subió las comisiones a los agentes inmobiliarios. Entonces, estamos viendo una reactivación. Por ejemplo, Lenar en el primer semestre de Miami, primer semestre de este año, estaba muy estancado. Digamos, ahorita, por el hecho de estos incentivos de pagar mejor comisiones a los agentes inmobiliarios y contribuir con muchos incentivos al comprador, pues se movió muchísimo el tema de las ventas otra vez. Donde más siempre está concentrado el tema es Miami. Yo diría que Miami Homestead es donde más estamos desembolsando hipotecas. Miami obviamente es extensa, digámoslo acá, es Brickell. Hoy hay 6 proyectos que van a empezar a cerrar, donde estamos viendo ya estos créditos de estos 6 proyectos. Ejemplo, Flow, somos preferred lenders en Flow. Los cierres ya empiezan la otra semana. Entonces estamos viendo una dinámica de estos proyectos que se vendieron. Bueno, Flow no, pero los proyectos 501, 255 se vendieron hace 5 o 4 años. Ustedes muchos seguramente habrán vendido y hoy tenemos el pipeline llenos de estos nuevos créditos. Pero que haya una reventa, no tenemos mucho volumen de reventas. Tenemos más volumen de cosas que se vendieron en preconstrucción o que se están vendiendo en preconstrucción, pero la reventa como tal, el General Real Estate, no tenemos muchos negocios. Estamos haciendo muchas refinanciaciones, eso sí estamos haciendo, ¿ok? La tasa de interés, refinanciación, obviamente para el que tenga tasas de interés por encima del 7,5%, hoy estamos consiguiendo tasas en los 6 bajos. Entonces, hoy tenemos un pipeline importante también con el tema de refinanciación. Tenemos también temas de refinanciación con gente que compró en el 2020, donde sus propiedades hoy valen 40% más, están sacando parte de la plusvalía. Estamos viendo, digamos, ese tipo de inversiones. Palm Beach, en cuanto a casas, es lo que más vemos. Fort Lauderdale sigue siendo un mercado que predomina casas. Yo diría Miami es un mercado que predomina en condominios. Hablando de otra pregunta, otra de las preguntas que se ha salido en estos días es la parte de los impuestos sobre la propiedad, que la van a quitar, que la van a trasladar. ¿Qué sabes de eso? ¿Qué nos puedes comentar y cómo lo ves? ¿No? Pues eso, yo creo que es algo muy interesante, porque eso en realidad está hecho, esa medida está hecha para la gente de tercera edad que ya no tienen hipoteca. Yo creo que si va a salir como una especie de VA loan o FHA loans que hacen primordialmente. No soy tan positivo para el extranjero, llamémoslo así, o para las propiedades de inversión. Creo que lo que he leído, lo que he hablado con bancos, es que capaz lo van a hacer en tronches. Entonces depende, no, con mucho cuidado el tema de discriminación. Pero esto, el que está siendo afectado es nuestros papás que tienen su propiedad sin hipoteca, que pagaban $5,000 al año de esto y hoy pagan $8,000, donde sus, digamos, pensiones no están cubriendo, no están dando. Pero eso yo lo veo lento, Omar. Creo que eso todavía no lo veo tan rápido el tema. Creo que si lo van a empezar a hacer como una especie porque de algún lugar van a tener que sacar el dinero, entonces no la tienen clara. Entonces hoy las ciudades como un estado como la Florida,
un ingreso importante. Voy a poner un ejemplo, Sonny Isles. Sonny Isles es de las ciudades más ricas que hay en el país por el tema del property tax. Es una ciudad muy pequeña donde su población está hecha en condominios y es una ciudad muy rica. Y es una ciudad que tiene pocos gastos. Si tiene 4 policías, no tiene 5. Solo una estación de bomberos, un solo colegio. Entonces, pero tiene miles de apartamentos que hoy sobre la playa pagan mucho dinero. Entonces, de algún lugar, esa ciudad tiene que beneficiarse. Claro. Sí, para eso también, para en el caso de lo que tú dices, para la gente que ya está retirada y que no tiene mayores compromisos, por llamarlo de alguna forma, está el reverse mortgage, ¿no? También, eso es buenísimo. Y a ver, aquí quieren imitar lo de Nueva York. Nueva York, ¿cómo es? En Nueva York pagan menos impuestos prediales que aquí en los Estados Unidos, en Miami. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en Nueva York hay un impuesto cuando tú compras la propiedad. ¿Ok? Como cuando uno va al restaurante, te cargan el 6% o el 7%. Lo mismo pasa en Nueva York. En Nueva York hay un impuesto dependiendo del valor de la propiedad. Después hay lo que se llama un mansion tax, que es después de que pasa de alrededor de 2,5 millones. Hay unos impuestos y allá el predial, el property tax, es inferior a lo que pagamos aquí en Miami. Entonces creo que esa es una de las medidas que tienen que hacer. Y eso. Y el reverse mortgage, que a mí me parece un producto espectacular. Yo no soy especialista en eso, pero me parece un producto espectacular, aunque la gente dice que es un robo, pero no, eso es prácticamente para aquel que así tenga una hipoteca que sea mayor, si no me equivoco, de 67 años, que el gobierno te da una línea de crédito donde no la tienes que pagar siempre y cuando vivas en la propiedad. Entonces, obviamente, entre más grande eres, más dinero te van a desembolsar. Entonces, ¿cómo así? Si tengo 80 años, ¿me van a desembolsar más dinero que 67? Sí. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque vas a pagar eventualmente más rápido la deuda con el gobierno. La expectativa de vida entra a jugar. Exacto. Entonces, la expectativa entra a jugar. Entonces, sí te van a desembolsar, obviamente, más dinero que si eres un poco más joven. ¿Y este dinero para qué lo pueden utilizar? Para lo que sea. Lo pueden utilizar para comprarse un Ferrari, para viajar, para lo que sea lo pueden utilizar. ¿Cómo lo repagan? Con la venta de la propiedad. Si mandamos al papá a vivir, que esto tienen que tener cuidado, si mandamos al papá a vivir a lo que se llama un assisted living, a una casa, ¿cómo se dice en español? De tercera edad, en inglés se dice un assisted living, ahí aplica la cláusula que me tienes que pagar el préstamo. Sí, claro, es para primeras viviendas, nada más. Nada más, pero tienes que seguir viviendo en ella, porque suele suceder que tiene Alzheimer el señor o la señora, lo mandan a una casa de tercera edad, se va a la casa y ahí entra la cláusula a la familia que tiene que pagar. La familia no es responsable. Los hijos no van a ser responsables. ¿Quién es responsable? La propiedad. Entonces, si se llega a ir de ahí, entra el tema, la cláusula de foreclosure. No, y la propiedad le queda a los herederos y ellos verán si toman otro crédito o siguen pagando. Correcto. Alguien asume la deuda o se vende la propiedad y cuando se pague saldos quedan para los herederos. Me dicen casas de retiro, es como le llaman en algunas partes, me dice Gloria, lo otro es de paso, porque va de paso. Es así. Y está de moda. En Colombia están de moda, aquí están de moda. Yo financio mucho ese producto, es muy apetecido por los bancos. No, a los hijos, eventualmente, si tenemos que colaborar, no es económico, pero hay unos que son clubes. Claro, no solamente que se vayan a vivir a The Village, sino también a un sitio. No, aquí hay uno en Palm Beach, en Fort Lauderdale, cerca, en Plantation, que es un club, o sea, se pasa bien. Claro, ese es otro mercado de crecimiento de la Florida, ¿no? Que se habla de que la tasa de crecimiento de ese segmento es muy alto en la Florida, pues por el clima, la cordialidad también, quiera ser o no,
a pesar de que a los gringos tengan, o los más americanos tengan su carácter y sus hábitos, también les gusta la alegría que tienen los latinos, ¿no? Eso también es importante. Así es. Dando un salto, y antes de acabar, un salto al Atlántico, muchas de las personas decían, no, España, que es mucho mejor, pero vemos también que no solamente las tasas impositivas allá son más altas, sino también que la ley es mucho más a favor del inquilino y las cosas no son tan fáciles allá, ¿no? Con los ocupas y todo lo demás. Eso es otro tema. Y los créditos hipotecarios para la inversión internacional son dificilísimos. Entonces, y lo acabas de decir, que ese es otro factor de por qué estoy percibiendo que estos que se fueron a invertir allá se están devolviendo acá por ese tema. La ley en Estados Unidos protege al dueño de la propiedad. Allá protegen al inquilino, como en Colombia, como en muchos países en Latinoamérica. Y también hay estados en Estados Unidos también que protegen al inquilino. Nueva York es un poquito de eso. Depende del edificio, depende de los edificios, de las cláusulas del condominio como tal, si es un co-op, si no es co-op, entonces también depende. Pero la Florida todavía no. Esperemos que todavía no, mi querido Omar. Un último punto que hoy lo vimos y pusimos ahí en nuestro red global, que teníamos cerca de 900 personas inscritas, ahí leerán la noticia muchos, es lo de New York, el JP Morgan, creo que fue, el que convirtió sus oficinas en habitacionales, les hizo esa transición. Sí, eso está pasando, y lo mismo en varios está pasando, es eso que hoy lo que era oficina lo pasan condominio, o lo que eran apartamentos lo están pasando a oficinas, depende de la demografía, depende de lo que está pasando en la zona, pero están siendo muy creativos, claro, eso es tratarse creativos, de ver cómo mueven el mercado de la propiedad que tenga. Eso está sucediendo muchísimo también. Vale. Es más, y muchos están rentando. Conozco mucha gente, Omar, que está rentando apartamentos o casas para, haz de cuenta, tú y tu equipo rentan un apartamento y lo vuelven oficina. Ajá. Sí, la Florida ha sido un poco la excepción también de las métricas nacionales, ¿no? Bueno, Mauricio, muchas gracias por tu tiempo. No, mi Omar, al revés, gracias a usted, gracias por el ratico. Yo sé que hablar de deuda no es chévere, yo sé que estructurar créditos, aunque parezca, lo hablamos que es fácil, tiene que ser bien estructurado, eso es un arte, y trabajar en equipo es lo más importante. Y yo siempre digo, Omar, sigamos gritándole al mundo que este país así tengamos un presidente de pelo amarillo un poco loco, pues son más locos los presidentes de los demás países que el de este país. Y aquí nos protege la ley, Omar. Aquí el que haga las cosas bien, le va bien, y el inversionista que ustedes puedan crear confianza y convencer de que invierta acá, ese es uno de los motivos más importantes. La ley está aquí para proteger al dueño de la propiedad. Vale, pues muchas gracias a todos y seguimos en comunicación para todos los préstamos. Muchas gracias también por el servicio que tú prestas. Y me presto para otra cosa, mi Omar, algo que estamos haciendo. Tenemos una oficina nos pasamos hace un año una oficina espectacular, con mucho gusto. Cabemos alrededor de 50 personas. Podemos hacer esto eventualmente allá. Tenemos un salón de podcast que con mucho gusto los invito a que graben con nosotros, o no tienen que grabar con nosotros. Tenemos ahí un salón muy interesante con cámaras, luces, donde está a la disposición de obviamente los agentes inmobiliarios, y con gusto seguimos hablando. Y por último, Omar, yo sé que tú eres como yo, no somos tan jóvenes, pero estamos metiéndole mucho al tema de inteligencia artificial. Entonces es algo que tienen que invertir. Sí, claro. No sé si ya llamaron a los Uribe, pero si ya no los tuvieron acá, con gusto los puedo conectar. Tienen un tema muy interesante. Están empezando en Miami, la House. Ellos entraron también ahí, bueno, en Colombia ya en 2 años, si más no estoy diciendo 3, y también hay grandes inversionistas ahí también, ¿no? Jeff Bezos creo que tiene... Sí, $135 millones le metió el cofundador de Mercado Libre, Jeff Bezos.
pero digamos, ya llegaron como a un tope en Colombia y México. Entonces se vinieron a Estados Unidos con una gran diferencia, mi Omar, que es que en Colombia y México ponen de contacto al cliente, al comprador con el developer. Aquí no funciona así. Se vinieron con esa misma filosofía y se dieron cuenta que es que el realtor es el que trae el cliente. Entonces hoy están a los realtors ayudándoles con la inteligencia artificial. Yo personalmente ya los contraté, ¿ok? Yo hice un podcast con ellos, debe estar saliendo en un par de días, pero aprovechen el buen sentido de la palabra porque están abriendo mercado acá y hoy es económico. Como tienen que abrir mercado acá, aprovechen, hoy es económico. Ya una vez cojan fama, como todo en la vida, se va a encarecer el tema. Entonces, están muy interesados. Como tú acabas de decir, como le inyectaron dinero, estas empresas, startups que les inyectan dinero, están obligadas a generar tracción, y para generar tracción, pues al principio tienen incentivos hasta que como cuando lleguen al tope, pues ya no no tienen que generar lo que es y no van a hacer las cosas tan económicas. Bueno, para mí esto es muy asequible sí. y es algo que deberían de tomar. El que no lo esté haciendo, escúchenlos. Yo no tengo ningún interés. Mi recomendación, yo lo estoy haciendo porque el que maneje leads y el que tenga leads de años atrás, esto te va a ayudar muchísimo porque humanamente, uno, nos da pereza y dos, no podemos hacerlo todo. Sí, esto de la house que tú nos comentas, pues es lo que hemos visto. Empezó Colombia, ahorita nos dices que está en México y llega a Miami. Lo otro es otro factor que nos va a afectar a mediano plazo y depende, es cómo lo manejemos todos, porque también está en inteligencia artificial, es Zillow. Cuando alguien entra a averiguar algo, la inteligencia artificial les demanda, en la velocidad de la inteligencia artificial que la conocemos, que es bastante rápida, le manda todas las opciones que quiera si trabaja Zillow inteligencia artificial, que también ese es otro factor que sabemos que va a ser un gran Uno de los fundadores de Zillow le inyectó dinero inicialmente también a la house. Vale. Pues bueno, muchas gracias. Como sabemos, tenemos que estar actualizándonos, moviéndonos. Es así, es así. Y ubicándonos. Es así, mi Omar querido, y a seguir gritándole al mundo que aquí pueden invertir acompañados con el dinero de los bancos americanos con unas tasas de interés espectaculares. Cierto, vale. Pues muchas gracias a todos y Mauricio, seguimos en comunicación. Gracias. Chao, mi Omar querido, abrazos. Mañana nos vemos con la vicepresidente de tecnología de la Asociación de Realtors de Miami. Ok. Las cosas también sobre inteligencia artificial y como leads. Claro, tienen que invertir, toca invertir en el tema, Omar, la verdad, no nos podemos quedar atrás, y el que pega primero pega dos veces, dicen por ahí cuando éramos chiquitos, ¿no? y luego correr porque el otro era más grande. Es así también, el que pega primero pega dos veces, pan, y saca corriendo. Entonces, vale, bueno, vale. Omar, abrazos, lo aprecio mucho, abrazos, chao. Adiós todos, gracias.